No somos ajenos a que entre nosotros se presenten momentos de controversia. Y a menudo, sin tener uno un estudio honesto, un estudio abierto de los temas controversiales, muchos cristianos son muy rápidos en presentar como solución romper comunión. A pesar de que los cristianos dicen que creen en la independencia de las iglesias locales, usualmente lo que nosotros encontramos es un puñado de predicadores tratando de obstaculizar el crecimiento espiritual de la obra de Dios. Y que obviamente culmina con la división entre hermanos, acabamiento de amistades y de relaciones, aún entre iglesias locales. Es importante para nosotros poder llegar a tener una mente abierta. Este servidor de ustedes no dice que sabe a la perfección las escrituras. Este servidor de ustedes no les dice que es el que tiene la razón en todo tema bíblico. No soy un hombre inspirado. No soy como los apóstoles, no soy como los siervos de Dios utilizados por Dios en el Antiguo Testamento, a quienes Él les reveló y les inspiró directamente. Lo que sé, lo que enseño, es el resultado de muchos años de estudio cuidadoso sobre muchos temas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y lo que hemos procurado a través de esta plataforma es ayudar a otros que están buscando la verdad y también abrir nuevas posibilidades para el estudio de la palabra de Dios. En cualquier momento que un asunto controversial se tome, se aborde, es bueno que recordemos la necesidad individual, personal, de procurar tener una mente abierta a medida que iniciamos el estudio de temas que son controversiales. Hay temas en la Biblia que son difíciles. Hay temas en la Biblia que requieren más de un análisis, o como decía el escritor de los Hebreos, hablando particularmente del sacerdocio de Melquisedec, hablaba de que con respecto a ello había mucho que decir y mucho que enseñar. Por eso, como dice aquí el enunciado, en cualquier momento que un asunto controversial sea abordado, es importantísimo tener una mente abierta. Alguien dijo, y de una manera muy sabia, que hay 4 posibles actitudes que las personas pueden tener hacia un estudio de esta naturaleza, hacia el estudio de los temas controversiales. 1, yo sé lo que creo y usted no lo está enseñando. Esa es la primera actitud que uno puede encontrarse cuando aborda temas que son de los que levantan ampolla, de los que lo ponen a uno a transpirar, a sudar. Pero cuando alguien manifiesta este tipo de actitud, está simplemente mostrando una actitud de prejuicio que hace inutilizable cualquier estudio de la palabra de Dios sobre cualquier tema o sobre cualquier otro tema. La segunda actitud que puede tenerse cuando se abordan temas controversiales es esta.
yo sé que creo. Y la palabra de Dios debe ajustarse. No es la palabra de Dios la que debe ajustarse. Somos nosotros los que debemos ajustarnos a ella. Y esto es simplemente, hermanos, una actitud que nosotros debemos eliminar cuando vayamos a estudiar temas conflictivos, temas controversiales. Otra actitud que uno pudiera tener es esta: ¿cómo puedo evadir esta enseñanza y aún estar agradando a Dios? Esta es una actitud de rebelión, que también, hermanos, si la llegamos a tener, convierte todo estudio de la palabra de Dios y particularmente de los temas controversiales en algo inútil y sin sentido. Y obviamente, nuestra esperanza, hermanos, es que todos podamos tener la actitud de Samuel, de la cual leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Bueno, Oscar, hay 2 personas en sala de espera para que les des acceso, por favor. Habla, porque tu siervo oye. Esa debe ser la actitud que nosotros debemos manifestar cuando vayamos a estudiar este tipo de temas controversiales, difíciles, que generan ampolla, que lo ponen a uno a meditar, a rascarse la cabeza. Esta debe ser la actitud a tener. Dios, habla, porque tu siervo oye. Ese corazón abierto de Samuel y su actitud humilde de sumisión a la voluntad de Dios era el secreto de este gran siervo de Dios. Y él es el secreto de nosotros siendo estudiantes exitosos de la voluntad de Dios sobre cualquier tema controversial. Hay muchos pasajes que afirman esto. Por ejemplo, Proverbios 18:15 nos dice: el corazón del prudente adquiere conocimiento y el oído del sabio busca el conocimiento. Y si nosotros vamos a ser sabios, hermanos, debemos buscar la verdad, a pesar de si estamos de acuerdo con ella o no, o a pesar de si nuestra conducta está en armonía con ella o no, si es que queremos ser sabios. Muchos estudiantes de la Biblia admiramos a esos judíos de Berea, de quienes Lucas escribió en Hechos de los Apóstoles diciendo lo siguiente: estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Este es un verso, hermanos, que la mayoría de nosotros no lo sabemos de memoria, porque lo que dice es especial y produce huella en la mente de nosotros, de aquellos que realmente procuramos ser sabios, ser conocedores de la verdad, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y cuando ellos lo hicieron, ¿cuál fue el resultado? Dice el verso 12: por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Ustedes recordarán las palabras de nuestro Señor en Juan capítulo 8, versículo 32, donde dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchos predicadores, ancianos, cristianos, son todo menos libres de los temas controversiales. Muchos predicadores, ancianos, cristianos, están temerosos de ser cuestionados sobre muchos temas
temerosos de dar respuestas a los demás o de predicar sobre las cuestiones y temerosos de que tales asuntos salgan en las discusiones públicas o privadas. Recordemos, hermanos, la única cosa que nos libera de tal esclavitud sobre tales temas es la verdad de Dios sobre eso. Jesús lo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eugene Brenner, un predicador y escritor del siglo pasado, del siglo XX, dijo una vez: el hombre que rehúsa dar una consideración honesta sobre cualquier tema debe, uno, creer que es incapaz de aprender, o dos, pensar que sabe todo lo que hay que saber sobre el tema, o tres, sabe que está equivocado y no tiene la intención del desafío. En nuestra búsqueda de la verdad podemos ser liberados de, uno, la cobardía que se asusta de la nueva verdad. Eso es nueva para nosotros. Dos, ser liberados de la pereza que se contenta con verdades a medias. Y tres, en nuestra búsqueda de la verdad podemos ser liberados de la arrogancia que piensa que ya sabe toda la verdad. Mano Oscar, hay 3 personas en sala de espera para que les des acceso, por favor. Este hermano, Eugene Brenner, lo que declara aquí es verdad absoluta. Lo que él plantea es una realidad cuando se tocan temas que son álgidos en la hermandad. Desmenuzando lo que él dice, observemos lo siguiente. Él dice: el hombre que rehúsa dar consideración honesta sobre cualquier tema debe, uno, creer que es incapaz de aprender. La escritura tiene mucho que decir acerca de cada una de estas características. Del que piensa o del que cree que es incapaz de aprender. ¿Qué dice Dios? En Proverbios capítulo 1, verso 5 leemos: el sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. En otras palabras, hermanos, o en pocas palabras, no hay otra forma de que uno sea sabio. La única manera es oyendo. Queremos crecer en conocimiento, entonces hay que oír. No hay que pensar que somos incapaces de aprender. Eso de que es que yo soy muy bruto. Somos nosotros los que nos colocamos las limitantes, porque Dios a todos nos ha dado la capacidad de aprender. Aún, el libro de Proverbios en el capítulo 15 va un poco más allá y nos dice en el verso 14, el corazón inteligente busca conocimiento. El segundo aspecto que menciona el hermano Eugene Brenner de lo que ocurre con aquel que rehúsa dar una consideración honesta sobre cualquier tema, debe pensar que sabe todo lo que hay que saber sobre el tema. No somos hermanos ajenos a encontrar entre nosotros aquellos que creen que se las saben todas, que no necesitan aprender, que ellos son los sabelotodos, los que tienen todo el conocimiento y toda la sabiduría. Y tercero, el hombre que rehúsa dar una consideración honesta sobre cualquier tema debe saber que está equivocado y no tiene la intención de cambiar. En Proverbios 17:10 nos dice a nosotros el rey Salomón: la reprensión penetra más en el que tiene entendimiento que 100 azotes en el necio. Y en el capítulo 27, en el verso 22, dice:
aunque al necio lo muelas y remuelas, y lo machaques como al grano, no le quitarás la necedad. Sí, nos encontramos con aquellos hermanos que saben que están equivocados con respecto a un tema bíblico y no tienen la intención de cambiar. En la segunda parte de lo que exponía este hermano, Eugene Bretnell, él dijo también, en nuestra búsqueda de la verdad podemos ser liberados de, uno, la cobardía que se asusta de la nueva verdad. Eso es nueva para nosotros. Esto es algo que nosotros constantemente experimentamos. Este servidor, hermanos, es sabedor de esto, de cómo a veces nos acobardamos cuando se nos enseña algo nuevo. Se asustan los hermanos porque lamentablemente se han dejado llevar por un tradicionalismo, algo que se les enseñó hace 50 años y nunca pensaron en analizar, en examinar, basándose en las escrituras, si eso era así. Y cuando escuchan algo nuevo, nuevo para ellos, se acobardan, se asustan de esa nueva verdad. En Proverbios 14, Proverbios 28, dice en el versículo 1, el impío huye sin que nadie lo persiga, mas los justos están confiados como un león. Y también, hermanos, nos dice a nosotros el señor Britnell en su escrito, que la pereza se contenta con verdades a medias. ¿Cuántos hermanos realmente son diligentes en el estudio de la palabra de Dios? ¿Cuántos? ¿Somos diligentes en escudriñar, en investigar la palabra de Dios? ¿Somos como los de Berea? Que diariamente escudriñaban las escrituras para ver si lo que se les estaba enseñando era así o no. Triste decir que muchos de entre el pueblo de Dios son perezosos y se contentan con verdades a medias. En Proverbios 13:4 dice Salomón, el alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. Y en Proverbios 26:16 nuevamente leemos, el perezoso es más sabio ante sus propios ojos que 7 que ven una respuesta discreta. Y finalmente, podemos ser liberados, hermanos, en nuestra búsqueda de la verdad. Podemos ser liberados de la arrogancia que piensa que ya sabe toda la verdad. En Proverbios 14:16 leemos, el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. Sin duda, ninguna de estas características que acabamos nosotros de observar, hermanos, deberían plagar el corazón de uno que está involucrado en un estudio serio de aquellos temas que son álgidos y controversiales. Quiero citarles algo a continuación. Lo leí hace muchos años. Hace unos 20 años atrás, creo yo. Estaba en un país que no es el mío. Y un hermano me regaló un libro. Y déjenme decirles que la lectura de ese libro hizo que el Jaime Restrepo, que era hasta ese momento, sufriera una gran transformación en su manera hasta ese momento de venir usando las escrituras y de sus posturas que presentaba y exponía y defendía hasta ese momento. Recuerden, ninguna de estas características que acabamos nosotros de observar debe plagar el corazón de uno que está involucrado en un estudio serio
de cualquier tema de la Biblia. Este libro, que se titula El fundamentalismo y la palabra de Dios, tiene un parágrafo bastante interesante y que no me lo he olvidado desde hace 20 años cuando lo leí. Y lo he querido incluir ahorita en esta lección que estoy compartiendo con ustedes. Dice en la página 69 y 70 de este libro, el señor J.I. Packer, lo siguiente. No iniciamos nuestras vidas cristianas por medio de desarrollar nuestra fe por nosotros mismos. Y los invito, hermanos, antes de continuar con la lectura, a que se concentren bien en lo que voy a leer. Porque lo que dice aquí es una realidad de todos nosotros, de cada uno de los que están acompañándonos en este momento, incluido este servidor. No iniciamos nuestras vidas cristianas por medio de desarrollar nuestra fe por nosotros mismos. Nuestra fe, nos es intervenida por la tradición cristiana en forma de sermones, libros y patrones establecidos de la vida y de la comunión eclesiástica. Leemos nuestras Biblias a la luz de lo que hemos aprendido de estas fuentes. Nos acercamos a las Escrituras con entendimientos ya formados por la gran cantidad de opiniones y puntos de vista aceptados en la iglesia y en el mundo. Es fácil desconocer que eso ha sucedido. Aún es difícil empezar a comprender cuán profundamente nos ha moldeado la tradición en este sentido, ya sea la tradición secular o la tradición cristiana, ya sea la tradición católica o la tradición crítica o la tradición ecuménica. Puede que nunca asumamos la total rectitud de nuestras propias formas de pensamiento y práctica establecida y excusemos nuestra propia obligación y responsabilidad de examinarlos y reformarlos por medio de las Escrituras. Espero que haya entendido, hermanos, lo que acabo de leer, porque lo que dice aquí es una realidad de todo ser humano, de todo cristiano. Nosotros no somos ajenos a esto. La fe que usted tiene, la fe que yo tengo, la fe que cada uno de nosotros tiene, hermanos, es una fe que ha sido intervenida por la tradición cristiana en forma de sermones, de libros, de patrones establecidos de la vida y comunión eclesiástica. Cuando nosotros vamos a leer la Biblia, la leemos a la luz de eso, a la luz de la tradición, a la luz de los sermones que hemos escuchado, a la luz de los libros que hemos leído, a la luz de los patrones que han sido establecidos. ¿Quién de nosotros puede decirse al 100% que la fe que tiene es una fe que él mismo la generó leyendo la palabra de Dios? No es extraño escuchar cuando se estudian temas difíciles, temas controversiales, que alguien levante la mano y diga, pero ¿cuál es la posición de la iglesia? ¿Cuál es la doctrina de la iglesia? Por favor, que alguien nos diga qué piensa la iglesia de esto. Cuando hablamos de esa manera, hermanos, no estamos usando lenguaje bíblico. Estamos utilizando lenguaje sectario, lenguaje denominacional. Este servidor de ustedes le han escuchado durante un buen número de meses. Algunos de ustedes me conocen de años atrás. Algunos de ustedes han leído mis escritos, han recibido mi material, lo han observado, lo han descargado de mi página en internet. Algunos de ustedes tienen mis audios, algunos de ustedes tienen mis videos. Y algunos de nosotros, algunos de ustedes, se han sentido en algún momento tambaleantes, dudosos, debido
algunos temas que este servidor ha presentado, por no decir controversiales, y que han puesto en tela de juicio lo que ustedes durante tantos años han creído y predicado. Y entonces alguien levanta la mano y dice, ¿y cuál es la posición de la iglesia? ¿Qué piensa la iglesia de lo que se está enseñando con respecto a esto? La iglesia, hermanos, no tiene ninguna posición. Porque no es lo que leemos nosotros en las escrituras. Un hermano conocido por todos nosotros, el hermano Wayne Pertain, hace muchos años escribió un libro que se llama Usar bien la palabra. Creo que lo conocí a unos 5 o 6 años de ser cristiano, ese material. Y en la página 50 y 51 tiene un parágrafo que enseguida les voy a compartir, que al igual que el anterior que les mencioné, también produjo una profunda huella en este servidor. Dice en su libro, Usar bien la palabra, lo siguiente nuestro hermano Wayne. ¿Cuál es la posición oficial de la iglesia? A veces, algunos hermanos se ponen un poco impacientes con los desacuerdos entre hermanos y preguntan por qué no se juntan algunos hermanos respetados y responsables para decidir tales cuestiones, para que la iglesia tenga una posición definida como una doctrina oficial. Bueno, ¿cuáles hermanos serán capaces para hacerlo? No hay hermanos, no hay iglesias, no hay predicadores, no hay debatistas, no hay periodistas, no hay profesores de universidades, ni otra institución que puedan hablar oficialmente por la Iglesia Universal. Quererlo o no, cada cristiano tiene que estudiar y pensar por sí mismo y llegar a conclusiones que serán la guía de su vida. Toda decisión debe hacerse teniendo presente que no solamente viviremos por ella, sino que también tendremos que morir y ser juzgados por ella a la luz de la revelación de Dios. ¿Entendió, hermanos, lo que acabo de leer? No existe una posición oficial de la iglesia. Nosotros no leemos eso en las escrituras. Nosotros no leemos de la doctrina de la iglesia de Cristo, leemos de la doctrina de Cristo, no la doctrina de la iglesia de Cristo. No podemos nosotros procurar que sean unos los que decidan por nosotros qué es lo que vamos a creer, qué es lo que vamos a practicar, qué es la adoración que vamos a llevar a cabo. No podemos permitir que sean los hombres los que decidan por nosotros qué va a ser nuestra fe. Como lo dice aquí el hermano Wayne, en la segunda parte de su parágrafo, quererlo o no, cada cristiano tiene que estudiar y pensar por sí mismo y llegar a conclusiones que serán la guía de su vida. Es usted individualmente el que debe estudiar y pensar por usted. A veces me llaman hermanos y me dicen, hermano Jaime, ¿puedo tomar la cena? Hermano Jaime, ¿cuánto debo ofrendar? Hermano Jaime, ¿esto está bien o esto está mal? No soy yo el encargado de decidir con respecto a eso. Es cada uno de ustedes individualmente. Que existan desacuerdos entre nosotros es normal. Que existan desacuerdos entre los hermanos es una realidad. Pero jamás permitir que sean unos los que decidan por nosotros qué es lo que vamos a creer.
Y una última cita que quiero compartirles, mis hermanos, es del hermano Reuel Limons. Esto lo escribió en el año de 1957. Por eso el tema, una mente abierta. Petición para una mente abierta. Y lo que él dice va a ser un poco fuerte, pero yo digo amén a eso, porque es lo que este servidor cree. Dijo, no quiero que ningún comité de editores decida cuál es la verdad. Lo decidiré por mí mismo. Y cada periódico en la hermandad debería caer de la misma manera. No existe ningún hombre infalible, ningún periódico infalible, ningún hombre, ningún comité de hombres, ni siquiera los que sean los editores pueden decirme qué creer. Y yo digo a eso, hermanos, amén. Nadie va a decidir por Jaime Restrepo qué es lo que va a creer Jaime Restrepo. Ningún hombre debe decidir por usted qué es lo que usted va a creer. Eso lo debe decidir usted, con su propia investigación y estudio personal de la palabra de Dios. No ningún hombre, ni ningún comité de hombres. La salvación es un asunto entre usted y Dios. La fe es un asunto entre usted y Dios. Es a Dios a quien usted y yo le vamos a dar cuenta, no a un comité de hombres, porque no existe ningún hombre infalible, ningún periódico infalible, ningún comité de hombres infalible. Todos estamos utilizando el mismo instrumento, la palabra de Dios. Petición, hermanos, para una mente abierta. Petición para que confiemos en la palabra de Dios. Ella es. Jesús mismo lo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y en dónde está la verdad? Está en la palabra de Dios, no en lo que diga un hombre, no en lo que diga un comité, no en lo que diga un periódico. Es en la palabra de Dios. Por eso, hermanos, la palabra de Dios tiene las respuestas a nuestras preguntas sobre todo tema controversial que Dios quiere que entendamos. La palabra de Dios, no los hombres. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil, le dice Pablo a Timoteo, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como lo afirmó Pablo, la palabra de Dios nos prepara totalmente, enteramente. Ahí lo dice, para toda buena obra que yace delante, y necesitamos tener confianza en eso, en esto que dijo el apóstol Pablo. Algo que también debemos nosotros tener bien presente es que la ignorancia de la palabra de Dios es el problema que tenemos. Nada más. La ignorancia de la palabra. En Oseas 4:6, Dios dijo de la Israel del pasado, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La ignorancia, hermanos, de esa palabra es nuestro problema. En Hechos 17, versículo 30, Pablo dijo de los atenienses, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar
que se arrepientan. Dios ya pasó por alto los tiempos de la ignorancia. Estos tiempos de ignorancia se han ido. En Efesios 4, 17 y 18, Pablo afirma: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. De esta manera, nuestra solución es encontrar lo que la Biblia enseña sobre cada tema. A medida que guardamos nuestro corazón, porque como dijo en Proverbios 4:23, de él mana la vida. Nuestra solución es encontrar lo que la Biblia enseña sobre cada tema. Mantener una mente abierta puede ser la tarea más difícil, requiriendo de nosotros energía, atención, que cualquiera de nosotros tiene que presentar. Una mente abierta, hermanos, no es fácil. Este servidor ha tenido la mente cerrada en muchas cosas. Constantemente le ora a Dios para que le permita tener una mente abierta. ¿Cuántas cosas he aprendido cuando he puesto en práctica este ejercicio de tener una mente abierta? Es trágico, hermanos, cuando cerramos nuestra mente, cuando nos parcializamos. Es trágica y frustrante la falta de imparcialidad que a veces nosotros tenemos con respecto a temas que tenemos que estudiar. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo en 1 de Timoteo 5:21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. En otras palabras, que él estaba diciendo a Timoteo, es necesario que tengas una mente abierta. Es más, nosotros sabemos, hermanos, que esta falta de imparcialidad, el no tener una mente abierta, fue lo que produjo que el Señor Jesús lo matara. Jesús fue muerto por falta de una mente abierta por parte de los judíos. También los apóstoles fueron perseguidos por falta de ella, por falta de que los judíos no tuvieron una mente abierta. Y toda clase de problemas personales y en la iglesia son causados por la falta de una mente abierta, por falta de imparcialidad entre nosotros. Debemos desear la verdad por encima de lo que sea. Jesús nos dijo que esa verdad, el conocer esa verdad, nos hará libres. Y nosotros debemos desearla por encima de nuestra familia, la verdad, por encima de la presión de los amigos, aún por encima de nuestra propia conveniencia personal. Habiendo llegado hasta aquí, es importante, hermanos, tener en cuenta algo más. Y es nuestra confianza en la palabra de Dios. Confianza en la palabra de Dios. Y cuando digo confianza en ella, quiero decir que el estudio serio de la Biblia es un trabajo duro. Es mucho más fácil dejar que nuestros padres o el predicador y los ancianos hagan el estudio por nosotros, pero el estudio serio de la Biblia es un trabajo duro que debe ser hecho a toda costa para que entendamos la voluntad de Dios sobre el tema que estemos nosotros estudiando. Importante, antes de terminar la lección, hermanos, es abstenernos de difamar los motivos.
Muchas veces, en los temas controversiales, aquellos que discrepan o no están de acuerdo o están en conflicto, parece que no pueden abstenerse de difamar los motivos de aquellos con quienes están en desacuerdo. Y quiero cerrar, hermanos, la lección de hoy con una súplica a abstenernos nosotros de algo de esta clase, de que tomar esta postura de difamar los motivos cuando nos involucremos en el estudio de temas conflictivos, de temas controversiales. No deberíamos denigrar los motivos desconocidos de los demás, porque esa es una prerrogativa solamente de la divinidad. Pablo escribió en 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir con esto el apóstol Pablo? Nosotros no conocemos los motivos de una persona a no ser que ella nos los revele. Lejos esté de nosotros decir, yo sé por qué lo está haciendo, yo sé por qué está usted enseñando eso. No podemos nosotros difamar los motivos de los demás. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Solamente podremos saberlos si esa persona nos lo dice. No es que nosotros digamos, es que yo sé qué es lo que usted está pensando. ¿Queremos conocer las cosas de Dios? La única manera es que Él nos lo diga. Y nos lo ha dicho a través de su Espíritu. En Hechos 1, recordemos nosotros, la ocasión cuando estaban en la elección del sucesor de Judas. Y cuando los apóstoles querían saber a quién había seleccionado Dios como reemplazo del apóstol Judas, se dirigieron a Dios de esta manera. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Solo Dios conoce los corazones de los otros hombres, no nosotros. Y nunca será así. Cuando atribuimos motivos impropios a aquellos con quienes estamos en desacuerdo, blasfemamos contra Dios al pretender poderes que solamente le pertenecen a Él. Pablo escribió en Romanos capítulo 1 algo que es muy especial. Y después de él mencionar una lista de pecados, llega el versículo 29, en la que Dios tiene por responsables a todos los hombres, ya sea que hayan oído a Dios o no, ya sea que crean en su existencia o no, ya sea que hayan escuchado un sermón del Evangelio o no. ¿Y qué dice en el versículo 29? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Aquí hay una lista de pecados. Previamente ha mencionado otros. Pero aquí menciona la fornicación, la injusticia, la avaricia, la envidia, el homicidio. Y culmina con este pecado. Malignidades. ¿Qué es la malignidad? Para que esté catalogada aquí como maldad, como pecado. La palabra malignidad viene de este término griego. Y el diccionario del señor Bain nos dice qué significa. Aquí está. Mala manera o carácter. De ahí, mala disposición que tiende a interpretar todo de la peor manera.
¿Qué es la malignidad? Es la mala disposición que tiende a interpretar todo de la peor manera. No somos ajenos a esta realidad, a la mala disposición, a interpretar lo que alguien dijo de la peor manera, a pensar de esa persona sin nunca haberla tratado de la peor manera, porque ya tenemos una mala disposición, ya tenemos un prejuicio, ya estamos parcializados. Eso es malignidad. Por eso, hermanos, siempre que nosotros vayamos a estudiar un tema, algún tema controversial, todos deberíamos esforzarnos en ser honestos con nosotros mismos, observando la palabra de Dios con respeto y tratar a los demás en tal forma que podamos crecer en la gracia y el conocimiento. Por eso, petición para una mente abierta. Es mi petición para que en las lecciones que vamos a estar abordando, usted se esfuerce, procure tener una mente abierta, porque es la única forma de librarnos de tanto tradicionalismo y de una fe que es producto de lo que hemos aprendido de otros y no producto de nuestro estudio personal de la palabra de Dios. Así que, hermanos, los esperamos el lunes en los temas que vamos a estar analizando, porque es esencial que nosotros tengamos una mente abierta y, como dijo el Señor Jesús en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios les bendiga, hermanos.